Hola estudiantes, hoy vamos a ver cómo usar la estrategia de NPLLC cuando estamos tomando una prueba de lectura en línea. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es vamos a escribir las letras N, P, L, L, C, C, porque vamos a seguir cada uno de estos pasos para tomar nuestra prueba. Vamos a comenzar con la N, que quiere decir que vamos a notar la historia. También, si pueden ver, tenemos la historia que vamos a repasar. La historia es El jardín de las zanahorias doradas. Esta historia ya la hemos leído anteriormente, pero vamos a usar esta historia para aplicar NPLLC. Vamos a escribir el número de preguntas que tenemos. Vamos a enumerar las preguntas. Tenemos 5 preguntas, así que vamos a escribir del número 1 al número 5. Tenemos 1. Me voy a pasar 2 renglones. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. Y 5. Entonces, este es el número de preguntas que tengo. Las voy a enumerar para poder hacer apuntes cuando estoy leyendo mi historia. Ahora, vamos a comenzar notando nuestro pasaje, nuestra historia. Vamos a ver qué es lo que sobresale en nuestra historia, cuáles son las cosas que tal vez sean importantes. Lo primero que noto en nuestra historia, que está en letras negritas, es el título. Entonces yo sé que esto va a ser importante para que le ponga atención. Así que voy a escribir la palabra título. Noto el título, voy a empezar a bajar y voy a ver qué otras cosas sobresalen. Veo esta palabra que está subrayada, la palabra figura, voy a escribirla también. Voy a ver qué más sobresale o tal vez características del texto especiales. Ok, no veo alguna otra palabra subrayada, no veo alguna otra palabra que sobresale, así que voy a dejar estas dos cosas que noto. Noto el título y noto la palabra figura. Ahora ya completé mi primera letra que fue notar el pasaje. Le voy a poner una palomita para asegurarme de que ya lo hice. Voy a ir a preleer las preguntas y localizar las pistas. Entonces, estos son mis siguientes pasos: preleer y localizar las pistas. Siempre pienso como que estas dos letras están agarrándose las manitas porque van mano a mano. Estas dos letras, preleer las preguntas y localizar las pistas, van a ir mano a mano. Entonces vamos abajo y vamos a preleer las preguntas y también vamos a escribir las pistas que encontremos de las preguntas. Pregunta número 1 dice así: lo más probable es que el autor escribiera esta historia para. Entonces, están hablando sobre el autor y por qué escribió la historia. Esto es propósito del autor. Así que en mi pregunta número 1, las pistas que tengo son propósito del autor. Entonces escribí mis pistas que son propósito del autor. Voy a continuar con la pregunta número 2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia? Aquí me están preguntando qué aprendí yo como el lector o qué aprendieron los personajes de la historia. Entonces voy a escribir mi pista que será cuál es el mensaje. Pregunta número 3 dice, ¿qué significa la palabra abundantemente en el párrafo 15? Entonces, aquí tengo que buscar el significado, esa es una pista de la palabra abundantemente y voy a encontrar esto en el párrafo número 15. Entonces voy a escribir mis apuntes, la palabra, el significado.
de la palabra abundantemente. Y esta la vamos a encontrar en el párrafo número 15. Ya tengo mis pistas. Vamos a leer la pregunta número 4. ¿Qué puedo concluir el lector acerca del tendero después de leer el párrafo número 12? Ok. Pongan mucha atención a esta palabra concluir, porque concluir quiere decir que no hay ninguna respuesta en la historia, sino que tú vas a tener que sacar la respuesta de tu mente basado en lo que leíste. Así que vamos a concluir algo acerca del tendero, específicamente en el párrafo número 12. Finalmente, en la pregunta número 5, me están preguntando sobre el significado de la palabra figura en el párrafo número 3. Entonces, esta pregunta es similar a la pregunta número 3. Vamos a buscar el significado. De la palabra figura en el párrafo número 3. Entonces ya terminé de preleer las preguntas y de localizar mis pistas. Le voy a poner una palomita a estos dos. Ahora voy a continuar leyendo la historia, así que vamos a pausar para leer la historia juntos y después vamos a regresar a contestar las preguntas y comprobar mi respuesta. Ya que hayamos terminado de leer la historia, vamos a contestar las preguntas y comprobar mi respuesta. Nuevamente en estas dos letras me imagino como que están sosteniéndose sus manitas, las dos letras, porque estas también van mano a mano. Vamos a contestar las respuestas, mientras que contestamos las respuestas, también vamos a comprobar nuestra respuesta. Comprobar quiere decir que vamos a explicar por qué esa es la respuesta correcta, por qué escogimos esa respuesta. Entonces, en la pregunta número 1 nos preguntan, lo más probable es que el autor escribiera esta historia para. Voy a escribir las letras que tienen la respuesta. Tenemos A, B, C y D. Entonces voy a escoger una de estas letras para mi respuesta. Vamos a ver si están hablando sobre el propósito del autor, ¿verdad? Entonces, para el propósito del autor hemos estado hablando sobre pied, que quiere decir persuadir, informar, entretener, explicar o describir. Entonces, el propósito para esta historia, sabemos que esta historia fue de ficción, entonces probablemente fue entretener, así que voy a decir que era para entretener. Y voy a buscar una respuesta que hable sobre entretener. Respuesta A dice, explicar cómo cultivar un jardín de zanahorias. Creo que esa no es mi respuesta correcta porque no nos explicó cómo cultivar un jardín de zanahorias esta historia. Describir la importancia del dinero. Bueno, si recordamos que a Mary no le importaba el dinero, pero al tendero sí. Entonces, creo que tampoco esta es una buena respuesta porque el autor no le escribió para describir qué tan importante es el dinero. Enseñar una lección sobre cómo preocuparse por los demás. Bueno, sabemos que Mary se preocupaba por los demás, así que esta probablemente sea una buena respuesta. Letra D dice, contar una historia sobre la búsqueda de un tesoro de oro. Esto ni siquiera pasó en la historia, así que la voy a tachar. Mi mejor respuesta va a ser la respuesta C. Entonces, así voy a escribir mis respuestas también en la historia, perdón, en mi libreta, y después voy a comprobar. Ya comprobé que mi mejor respuesta es la respuesta C, porque esa es la que está hablando sobre algo entretenido
enseñar una lección, cómo los demás se preocupan. Am, entonces, mi mejor respuesta va a ser la respuesta C. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos preguntan sobre el mensaje de la historia, ¿verdad? Entonces, nosotros aprendimos algo en la historia que es preocuparse por los demás. Voy a escribir mis respuestas nuevamente. Tengo respuesta F, G, H y J. Voy a escoger una de estas respuestas como mi mejor respuesta. Vamos a leer cuál será el mejor mensaje para esta historia. Sé feliz con lo que tienes. Bueno, cuando eres feliz con lo que tienes, te preocupas por los demás. Esta podría ser una buena respuesta para esta pregunta. Cultivar tu propia comida es útil. Aunque esto es verdadero, creo que este no es un buen mensaje para esta pregunta porque no se trató sobre cultivar tu propia comida. Engañar a la gente es difícil de hacer. Este no es un buen mensaje para esta historia porque el autor no quiere que nosotros aprendamos cómo engañar a otros. El oro es menos importante que la comida. Este también podría ser un buen mensaje porque es verdad que el oro es menos importante que la comida. Sin embargo, nos dijeron que preocuparse por los demás es muy importante en esta historia. Así que creo que la mejor respuesta va a ser la respuesta F. Porque si te preocupas por los demás, si recuerdas, Mari no quería nada, ella tenía todo lo que necesitaba y aún así ella era feliz, así que al hacer esto también se pudo preocupar por otros y ayudar a su aldea, a su comunidad. Así que la mejor respuesta va a ser la respuesta F. Pregunta número 3 nos está preguntando sobre el significado de la palabra abundantemente. Así que abundantemente vamos a ir al párrafo 15, vamos a regresar a la historia para buscar esta palabra. Aquí está la palabra abundantemente. Vamos a leer y buscar pistas de contexto alrededor del párrafo. El verano siguiente, después de una larga temporada de lluvias, las cosechas se volvieron a dar abundantemente. En honor a Mari, la gente del pueblo hizo un gran banquete. Entonces, se volvieron a dar abundantemente. Yo sé que en la historia no había nada, entonces, como no había nada, es un antónimo de tener mucho. Entonces, ahora ya tienen mucho. También hicieron un gran banquete. Creo que estas son algunas pistas que me van a ayudar. Gran banquete. Para hacer un gran banquete necesitan tener muchas cosas. Entonces, yo creo que la palabra abundantemente en esta oración, en este párrafo, quiere decir que es algo que se dio mucho. Así que voy a ir a buscar una respuesta que sea similar a dar mucho. Voy a regresar a la pregunta número 3. ¿Qué significa la palabra abundantemente? Voy a escribir mis respuestas. A, B, C y D y voy a escoger la mejor letra para mi respuesta. Con salud, con salud no es una buena respuesta porque no está hablando sobre la cosecha y tampoco está hablando sobre tener mucho. En desarrollo tampoco es una buena respuesta porque aunque sí se desarrolla la cosecha más, no nos habló sobre ese párrafo sobre que creció la cosecha. En gran cantidad, bueno, ya había escrito la palabra mucho, hicieron un gran banquete. Esta probablemente es una buena respuesta para esta pregunta porque está hablando que tienen
Algo que tienen en bondad es mucho, una gran cantidad. Hermosamente, hermosamente no es un buen significado para esta pregunta, porque abundantemente no está hablando sobre la apariencia de él. Así que mi mejor respuesta yo creo que es la letra C. La pregunta número 4 nos está hablando sobre concluir. Recuerda que cuando hablamos sobre concluir, esta palabra significa qué es lo que piensas tú como lector o lectora, qué es lo que puedes aprender tú que no dice en la historia. Entonces, esta respuesta no va a estar en la historia, pero aún así nos va a poder ayudar a el párrafo número 12 a descifrar algo sobre el tendero. Entonces, ¿qué puede concluir el lector acerca del tendero después de leer el párrafo 12? Voy a ir al párrafo 12. Yo dije que tenía todo lo que necesito, pero para hacer sopa de zanahorias, dijo Mary riéndose. El tendero estaba tan enojado, entonces yo sé una pista que aprendí sobre el tendero es que él estaba muy enojado, que perdió la compostura y salió disparado de la cabaña olvidando su comida. Entonces, perdió la compostura quiere decir que se fue muy enojado. Se fue y estaba muy enojado. am, y salió disparado de la cabaña olvidando su comida. Entonces, algo que sabemos sobre el tendero es que se fue muy enojado. Vamos a buscar una respuesta que hable sobre el enojo del tendero o por qué se enojó tanto. Entonces vamos a ver, vamos a escribir las respuestas. F, G, H y J. Es un hombre olvidadizo porque dejó su comida. Sí dejó su comida y se le olvidó su comida, pero no es un hombre olvidadizo, es un hombre que podríamos decir que es avaricioso porque él quiere mucho dinero. ¿No le gusta que se burlen de él? Probablemente no le gusta que se burlen de él porque se enojó mucho cuando Mari le dijo que tenía suficientes ingredientes, pero para la sopa. Se enojó porque no le dieron sopa de zanahorias. Aquí tenemos una de las palabras claves. Sí se enojó, pero no se enojó porque no le dieron sopa de zanahorias. Se enojó porque no le dieron su dinero que él estaba pensando. Deseaba hacerse amigo de Mary y del niño. Bueno, esto no es verdad. Sabemos que no quería ser amigos con ellos, él solamente quería oro. Así que mi mejor respuesta es la respuesta G. Ahora, tú puedes intentar hacer la pregunta número 5 buscando pistas para la pregunta, perdón, para la palabra figura. Entonces vamos a escribir pistas para la palabra figura y después vas a escoger una mejor respuesta. Será A, B, C o D. Recuerda, mañana cuando tengas tu prueba, no se te olvide utilizar NP, C. Nota la historia, prelee tus preguntas, localiza las pistas, lee la historia. Ahora ya contestaste las preguntas y comprobaste tu respuesta. Así que si sigues todo esto, es más probable que te saques un 100. Si tienes cualquier pregunta, no se te olvide hacerle esas preguntas a tu maestra. Buena suerte mañana.